Daros buenos días a todos y a todas, y bueno, pues hoy estamos en nuestro cuarto día de semana especial y esta mañana es muy especial, como ya sabéis, porque nos acompaña Javier de la Nava y nos va a contar pues la vida, un poco la obra de doña Emilia Pardo Bazán, que como sabéis es el centenario de su fallecimiento. Y también nos va a adentrar en esa obra tan maravillosa que todos conocéis, que son Los Pazos de Ulloa. Así que, Javier, cuando quieras. Muy bien, pues buenos días. Es para mí un enorme placer volver a estar de nuevo entre vosotros, entre vosotras. Y como decía Begoña, y ya, entre comillas, os amenazamos la anterior sesión que hablamos de doña Emilia Pardo Bazán, que hoy íbamos a hablar para la que para mí es la más importante de sus obras. Si os parece bien, y como a modo de recordatorio, hacemos una pequeña síntesis de lo que yo os comenté el día anterior. Como bien os dije, Emilia Pardo Bazán es considerada la gran dama de las letras españolas del siglo XIX, a través de la renovación que supuso su obra en la inauguración, por así decirlo, como introductora del realismo español, al que aportó su profundo conocimiento del naturalismo francés, de la novela rusa o de la estética modernista. Crítica e historiadora de la literatura, periodista, traductora, analista política y autora teatral, se sabe mucho de su vida, de la cual hablamos el día pasado, de sus avatares, decisiones, logros, derrotas y sobre todo de sus reivindicaciones, que yo volveré a recordar a modo de resumen final cuando terminemos esta sesión. Estas reivindicaciones, por eso a mí me parece conveniente volver a hablar de ellas, hoy resuenan con intensidad emocional e intelectual. Su carácter excéntrico y problemático respecto a los patrones de conducta y de pensamiento dominantes en su clase social y en la esfera literaria de entonces fueron un rasgo fundamental de su imagen pública. Autora de más de 650 cuentos y decenas de libros, cultivó la narrativa, el ensayo, el periodismo, la poesía, el teatro y los libros de cocina. En sus crónicas periodísticas tuvieron cabida todo tipo de artículos, producto de su grandísima curiosidad por todo lo que le rodeaba. Esta forma de proyectarse en la sociedad es una de sus características más transgresoras. No le asustaron los estereotipos y sus costes para una mujer y gestionó con inteligencia su imagen de autora célebre al fabricar un yo femenino respetado por toda la sociedad. Desgraciadamente, ese respeto tenemos que asumir que entonces fue mínimo y hoy por hoy, aunque se ha ganado mucho terreno en el ámbito de las escritoras femeninas, todavía hay mucho terreno por ganar. Bueno, en el ámbito de las escritoras femeninas y en el ámbito de la mujer, del género femenino en general. Doña Emilia fue capaz de asumir en público su significativa excepcionalidad y sacar rendimiento de ella en lo personal y en lo profesional. Otra cosa fueron los costes emocionales que sufrió. Bien, pues vamos a meternos ya, tal como hablamos, tal como convinimos el último día, en Los Pazos de Ulloa, que yo espero que habréis leído o quien la haya leído. Yo siempre he dicho que uno es deudor de la primera lectura que hace de un libro, y a mí, por circunstancias profesionales, pues me ha tocado presentar muchos libros, y cuando he presentado un libro he tratado de leérmelo muchas veces. Mi intención siempre ha sido meterme o en la medida de lo posible, en esa mente del escritor y tratar de descubrir cosas que en la primera lectura no salen, pero que en sucesivas lecturas uno se da cuenta, por ejemplo, cuando relee
en la vez 25 o 30 un libro, insisto, para prepararlo y exponerlo, y se da cuenta cómo lo que aparece en la página 15 o 20 tiene que ver con lo que aparece en la página 235. Y dice, claro, ahora me explico por qué razón pasa esto posteriormente, algo que en una primera lectura en muchos casos pasa desapercibido. Bien, pues como os decía, uno es deudor de la primera lectura que hace de un libro, máxime si la fascinación en el trance le arrebata a una aventura imaginaria. Muchos han descubierto al leer Los Pazos de Ulloa que esta novela es ese mundo, han descubierto ese mundo imaginario generador de emociones derivadas del duelo entre lo sórdido frente a la inocencia, de la pureza frente a la decrepitud. Es un texto equilibrado y vigoroso que casi siglo y medio después de ser escrito se lee con el mismo interés que en su aparición. Los Pazos de Ulloa, como creo que estaréis de acuerdo conmigo, es un tratado sobre el caciquismo, la violencia, el analfabetismo, la degradación de la hidalguía o el fanatismo religioso del siglo XIX. Considerada como una de las novelas españolas más importantes del siglo XIX, Galdós la calificó de obra maestra, aunque también tuvo críticas adversas, eso sí, centrada más en la controvertida figura de su autora que en el propio relato. Este sigue las pautas del naturalismo francés de Émile Zola, que doña Emilia transforma en naturalismo católico. El fundamento del naturalismo es la filosofía determinista, todo está fijado, ese fatalismo materialista. Zola muestra y realza la bestia humana por medio del instinto ciego y la concupiscencia desenfrenada. Doña Emilia, como católica convencida, cree en la salvación y rehabilitación del individuo. Señala que, abro comillas, lo activo de Zola es el mal, el bien bosteza y cae de puro tonto. En Los Pazos, los buenos son tan sosos y aburridos que la fuerza y el empuje de los malvados atrapa nuestro interés. La autora asume los códigos descriptivos y representativos del realismo, adquiridos a través de la novela francesa, inglesa y rusa que ella bien conocía. Las descripciones extensas, profusión de cosas y personajes que representan tipos sociales o morales, o la contraposición entre el campo y la ciudad, caracterizan ese materialismo, ese naturalismo que caracteriza a doña Emilia en sus obras. En Los Pazos hallamos el ritmo cadencioso de Balzac y la narración clásica española, picaresca o cervantina. El colosalismo, la hipérbole y la reiteración y exageración en grado sumo nos retrotraen a Víctor Hugo y a otros modelos románticos. El microcosmos natural y humano que ofrece la novela resulta violento y desagradable, puro naturalismo. No está visto por un narrador aséptico con objetividad científica que intenta descifrar con rigor una cadena de fenómenos como Zola demandaba. En este caso, quien realiza esa narración es un ente de frágil y atormentada psicología que deforma y exagera una realidad que no comprende, que es el cura de Los Pazos de Ulloa. Ese personaje narrativo, situado en el centro de la complicada trama, detenta la conciencia en una historia que le concierne. O sea, es narrador, pero no es aséptico, sino que está dentro de la propia historia. Y en esa historia que le envuelve, este personaje es depositario de secretos y frustrado espectador de los acontecimientos. En paralelo, aparece la narración de la propia autora. O sea, tenemos una obra que, a diferencia de la mayoría de las obras, hay dos narradores. Una vez quien narra es el propio personaje y otras veces es la propia autora, que no solo describe la acción y enlaza sucesos, sino que va más allá. Juzga a los protagonistas, valora sus virtudes o censura transgresiones y vicios. Es una referente moral de la situación.
Con fuerte personalidad y a pesar de la creciente tristeza de los hechos, eso no lo podemos negar, procura no sumir al lector en el desánimo y la melancolía. Por otra parte, muy gallego. Frente a la decadencia, ruina y muerte, un gran vendaval de vitalidad arrastra tanto lo hermoso y admirable como lo feo y monstruoso. A lo largo de la obra, la autora combina una pluralidad de fuerzas que se entremezclan y compiten entre sí, elementos que permanecen, vuelven o se amplían con insistencia. Aunque las más de las veces la narradora se inhibe y retira, en otras ocasiones no vacila en intervenir. De ahí esa referencia moral a la que yo hacía mención. La novela plantea una doble distancia entre el narrador y la historia, en este caso el cura, y el cura Julián, y entre la historia y el propio lector. Es una mezcla de situaciones que le da precisamente esa característica y esa circunstancia diferenciadora a la novela Los Pazos de Ulloa. La discrepancia entre los personajes y el lector desemboca en una experiencia característica de la novela del siglo XIX, la ironía, propia también en otras muchas obras de doña Emilia Pardo Bazán. El capellán no tiene nada de heroico y solo la vertiente sentimental de su fracaso, su amor por Nucha, tiene grandeza. Por lo general, el lector siente ante Julián impaciencia, ante la pobre Nucha, víctima indefensa, compasión, ante don Pedro, repugnancia, ante el primitivo, rechazo, y ante Isabel, puntos suspensivos, porque aquí depende mucho del género de quien lo analice. Hay en Los Pazos un arte admirable del instante, la ráfaga de viento, la fugaz sonrisa, una mujer que vuelve la cabeza, la atmósfera de la casa de Santiago a cierta hora, la descripción de una fiesta, un baile y otros ritos colectivos. Conflicto de conflictos, vida y muerte disputan incesantes entre sí. Nucha experimenta y sufre el drama mudo y terrible que Julián, embelesado y alelado, es incapaz de detener. El decaimiento implacable coincide en el tiempo con los primeros meses de una vida nueva, la de la niña, un brote nuevo, delicioso e inocente, un presagio de primavera en pleno invierno. Emilia Pardo Bazán escribió Los Pazos de Ulloa en 1886 y su continuación, La Madre Naturaleza, el año siguiente, 1887, cuando se encontraba la autora en plenitud de su talento. El espacio geográfico de ambas novelas es su Galicia natal, perfectamente delimitada por las descripciones y configuración del lenguaje sobre un mundo en descomposición, la decadencia de una clase social. Todo es rústico y elemental, visto por los ojos de un hombre de ciudad civilizado, un fino sacerdote espiritual hipersensible y por los de una señorita delicada. Para Clarín, Julián, el capellán, es el verdadero protagonista, no la naturaleza salvaje y rural, ni tampoco el marqués, don Pedro Moscoso de Cabreira. Nucha, alma gemela de Julián, también merece rango protagonístico. Para algunos, el eje central de la novela es la asfixia o derrota de la mujer en el seno de una sociedad patriarcal. Planteamiento consecuente con la forma de pensar y actuar de la autora a lo largo de su vida. Hay dos ámbitos concretos en esta construcción novelesca. La naturaleza, bárbara, maligna, que infunde terror al protagonista, que dice «¿Qué país de lobos?», piensa en voz alta Julián al principio de la obra, anticipo de la obra posterior de otro gallego como Valle Inclán, pontevedrés, en su obra Romance de lobos. El segundo de los ámbitos, si la naturaleza acoge hostil al intruso y le provoca indefinible malestar, no es menos la desapacible recepción de los habitantes del Pazo. En concreto, el salvaje primitivo que astutamente se mueve entre sombras, siendo el verdadero dueño del Pazo y de la comarca. Isabel, hija de aquel, criada y concubina de don Pedro, símbolo de la carnalidad, abro comillas, buen pedazo de lozanísima carne,
cierro comillas, dice la obra, sensual y tentadora del inocente. El hombre se analiza en determinadas circunstancias y los autores naturalistas estudian su degradación a través de funciones elementales como la gestación, parto, crianza, comida y bebida. Asistimos a la borrachera de un niño, comidas y festines pantacruélicos, tipos humanos que recuerdan especies zoológicas. La señorita Nucha y Julián se salvan del proceso de animalización. En ellos el instinto se ha oscurecido y el espíritu resucita, se ha sublimado. Son los buenos, los puros, producto de una educación moral alejada del materialismo, seres que serán vencidos por otros seres grotescos, rudos y vulgares. De aquí que comprendáis ese naturalismo católico de la autora que siempre está contraponiendo el bien con el mal. Podemos establecer los siguientes hitos siempre ocurridos alrededor de Julián. Su lucha por ordenar la vida del marqués y no ser cómplice culposo de su abarraganamiento. Esto lo tengo que leer despacito porque siempre se me traba en esta palabra. Una vez casado, el marqués, con su prima, su impotencia frente a la impotencia de Julián frente a los designios del sinuoso y diabólico Primitivo. El trance del parto, vivido intensamente por el cura hasta su desmayo, al enterarse del nacimiento de una niña, cuando todo en ese mundo rural estaba alrededor de él, de un descendiente varón. La pérdida de la salud física y psíquica de Nucha, la vuelta del marqués con Sabel y el afloramiento de una afectividad paternal hacia la hija de Nucha. Él asume el rango espiritual de padre de esa niña, puesto que el padre de alguna forma no ejerce las funciones ni los valores de esa paternidad. Entre los grandes temas de la novela figura el amor humano como dolorosa pasión del alma. A lo largo de su obra y de su vida, Pardo Bazán dejó patentes las dificultades de dicho amor humano. No es que no crea en el amor, piensa que las circunstancias lo ahogan y lo convierten en fuente de dolor. Solo en la naturaleza primitiva de Sabel, el amor reducido a su forma más elemental de instinto y atracción física, hace feliz a quien lo disfruta. Al ascender en la escala de lo intelectual, esa atracción hacia el otro sexo se ve perturbada por limitaciones, el honor, las diferencias de clase social, edad o instrucción. En la relación de don Pedro con Sabel, la autora nos transmite el problema social que subyace en la relación erótica. Sabel es víctima a la vez del padre que la obliga a permanecer en los pazos y de don Pedro que la utiliza como amante y criada. Julián recrimina a don Pedro, pero pone el acento en la transgresión de las leyes sociales, curioso viniendo de un sacerdote, no en el pecado. Y dice, ¿no le pesa de vivir así encenagado? Una cosa tan inferior a su categoría, una triste criada de cocina. Cierro comillas. Hay una evidente atracción física hacia Sabel, pero también un sentimiento de dominio. El amo puede disponer a su antojo de la esclava, en este caso criada. Respecto a la relación de don Pedro con Nucha, según los criterios de la época, esta es una buena esposa. Durante su embarazo, don Pedro la acompaña a dar paseos por el campo y se muestra galante y cariñoso. Le ofrece flores y, por no sobresaltarla, renuncia a cazar. Dice la autora, abro comillas, si aquello no era el matrimonio cristiano soñado, debía de asemejársele mucho. El amor de Julián por Nucha representa la forma más espiritual y generosa del amor humano. Solo desea su bien y felicidad. En tratar el amor de un sacerdote no era innovadora Emilia Pardo Bazán. Zola, Clarín o Galdós ya lo habían afrontado en sus producciones literarias. Julián se distingue por el carácter platónico y espiritual de su sentimiento hacia un ideal de mujer cristiana.
religioso respeto que se transformará en veneración. Quería proteger a Nucha de todos los habitantes de Los Pazos, incluso del marqués, de quien desconfía. El capellán vive con angustia física el parto, al pensar que el médico, abro comillas, va a profanar su cuerpo puro, cierro comillas. El afecto de Julián por Nucha se refuerza con el cariño por la recién nacida. Dice, la cosa más pura, más santa del mundo, un lirio, una azucena de candor. Su participación gozosa en la crianza le transforma en aprendiz de padre. El veleidoso y débil capellán resulta simpático y sus contradicciones le hacen entrañable. Parece eco de aquellas almas rusas de honda sensibilidad cristiana, con abrumadores conflictos internos. En el epílogo, tras recibir la esquela, piensa, abro comillas, la señorita Nucha está en el cielo, estará desquitándose de lo sufrido en esta tierra miserable, donde solo martirios recoge un alma como la suya, cierro comillas. La autora nos presenta la imagen de un ser desolado. Al igual que en muchas fases de su propia vida, en Los Pazos de Ulloa, la autora parece comprometerse con la ciencia y simultáneamente apartarse de ella, como se observa en el tratamiento del personaje del doctor Máximo Juncal, que por otra parte, en la segunda parte, en la madre naturaleza, adquiere un rango de mayor importancia. Por una parte, se ensalza al médico como sacerdote de la sabiduría moderna, pero por otra, se le satiriza con ironía sarcástica. Le llama el otro o el representante de la ciencia humana. De este modo, establece una rivalidad entre médico y sacerdote, entre lo humano y lo divino. Juncal, como buen médico decimonónico, es liberal y por eso la mentalidad autoritaria de don Pedro propicia que discutan frecuentemente sobre política. La autora pasa de la imparcialidad a arremeter contra Juncal con fiereza inesperada, valiéndose de tópicos tremendos que da la impresión de salir de la prensa neocatólica más sensacionalista. Si bien en la madre naturaleza recupera el doctor prestigio y consideración, en la parte final del relato Los Pazos de Ulloa vemos además que Julián, el sacerdote calumniado y desterrado, es rehabilitado, señal clara que nos indica que los seres representativos del naturalismo no han triunfado. En la segunda parte, en la madre naturaleza, nos planteará que el ideal cristiano es invencible y permanece como una llama pura hacia lo alto. Es la señal del triunfo de la espiritualidad. Yo lo dejaría aquí y daría paso a que me preguntarais o hicierais vuestros comentarios al respecto para luego, cuando ya terminemos, hacer una especie de saludo final respecto a doña Emilia y respecto a su obra. Así que cuando queráis, estaría encantado de oíros. Hola. ¿Sí, Fernando? Sí, estoy aquí. Ajá. Que no haber levantado nadie la mano, por lo tanto no hay preguntas ni dudas. Podemos continuar. Bueno, pues nada, yo cuando queráis pasamos. No quería agotar todo el tiempo. Perdona, Javier. Sí. Josefina nos está pidiendo la palabra. Estupendo. Es que es tan difícil porque das tantísimo detalle y tantísima que es muy, muy difícil porque lo vas explicando a conciencia todo, ¿no? Yo lo veo, el carácter tan complejo de esta mujer, mientras más la vas hablando de ella, porque por ejemplo, Pérez Galdós también es un realista, ¿no? Y también habla y critica, por ejemplo, a la Iglesia y a la sociedad, pero esta mujer es que va a degüello, ¿no?
cómo critica las malicias de la sociedad, el caciquismo, la posesión como esclava de la chica, o sea, que son llevados al máximo extremo todo lo que el realismo de esa época tenía, pero que además refleja muy bien la sociedad y se va manteniendo incluso hasta ahora, porque cuando vas hablando de detalles, vamos viendo que todavía hoy eso existe, aunque no tan grande, pero que eso no ha cambiado, que ella supo verlo en una época mucho anterior, pero supo ver todo lo que hoy estamos viendo en cuanto a la mujer, tú mismo lo has dicho, ¿no? En cuanto a la sexualidad, en cuanto a la iglesia, o sea que se anticipó viendo unas características de la sociedad que todavía se mantienen. Pero claro, es que preguntarte si es que lo vas diciendo todo tan explicado y también que bueno. Yo veo lo difícil que es del realismo católico, o sea, el naturalismo francés a un naturalismo católico español, porque claro, ella era católica y además católica de verdad. Ella quiere la lucha entre el bien y el mal y al final la salvación o sea, que ella es católica, entonces es que tuvo que ser una mujer con una complejidad tremenda. Sí, estoy totalmente de acuerdo y bueno, muchísimas gracias por tus palabras tan cariñosas como siempre, Josefina. Tú fíjate si sería católica convencida que ella está enterrada en la iglesia de la Concepción, en la calle Goya 26, y o sea, no está enterrada en un cementerio, está enterrada en la cripta de la iglesia de la Concepción, y está enterrada allí por una sencilla razón. Como ya os dije la otra vez, ella pertenecía a la altísima clase social, era inmensamente rica. Como nos va a dar tiempo, os voy a leer y a comentar algo, por otra parte, de tantísima actualidad, como es la relación de Emilia Pardo Bazán con el Pazo de Meirás, que era suyo, era de su propiedad, a pesar de lo que se puede encontrar uno por ahí leyendo. Y entonces, bien decías, Josefina, que ella lo que, digamos, bebió, tuvo tantísimo interés, que perteneciendo a esa clase social podía haberse dedicado cómodamente a vivir de la misma, a sus fiestas, a sus reuniones sociales, a sus contactos, y sin embargo, pues tuvo primero la inmensa actividad de defensa de los intereses de la mujer, lo cual entre su clase social no era habitual y tampoco ahora en mayor medida, pero también hay mucho terreno por recuperar. Y ella efectivamente unió, mezcló o amalgamó las circunstancias, las características de ese naturalismo francés que ella tanto había estudiado. Ella residió en París. Además, como os decía yo también, ella después de divorciarse pasaba largas temporadas en París, porque París era el centro neurálgico de la evolución literaria en toda Europa, especialmente con relación a la literatura rusa, ¿no?, que ella también dominó. Y tuvo contacto con los creadores del naturalismo francés, pero le dio un sesgo diferenciador al unirlo, como tú muy bien apuntabas, con ese naturalismo católico. En el naturalismo francés, de Zola como primer representante, Balzac, Víctor Hugo, siempre, vamos a llamarlo así, ganan los malos. Entonces, ella, de alguna forma, Pardo Bazán lo que recoge en sus obras, que no es que no ganen los malos, tal vez se impongan, pero siempre hay una redención, de la manera que los buenos no son totalmente aplastados y que acaban teniendo alguna influencia sobre los malos, que en alguna ocasión, a la vista de los cargos de conciencia que su maldad podría haber ejercido, pues modifican levemente esa situación de aplastamiento, o cuando no, hay una especie de justicia divina final en la que aparece otro malo tan malo
como el que ella ha reflejado, que es en el caso del asesinato de Primitivo a manos de otro, digamos, delincuente. Entonces hay esa especie de justicia divina. Pero estoy totalmente de acuerdo y esa es un poco su grandeza, como ella le dio un sesgo al naturalismo. No se dejó arrastrar por esas características más habituales, sino que dijo, yo voy a hacer un naturalismo católico, algo que no existía anteriormente y que luego posteriormente tampoco, por lo menos muy conocidos, ha existido en el ámbito no ya de las escritoras, sino en el ámbito de los escritores en general, ¿no? Pues si os parece bien, y dado que comentaba, si no hay más preguntas o más comentarios, pues vamos a comentar un poco esa relación que tenía doña Emilia con el Pazo de Meirás. Primero, es una finca enorme, es un gran terreno, que su padre había adquirido para diseñar. Su padre era ingeniero agrónomo. Entonces era un hombre muy comprometido con el atraso rural, con el atraso campesino existente y mucho más en Galicia. De ahí que su intención, era un hombre progresista, era un hombre que había viajado y quería diseñar una moderna y avanzada explotación ganadera que rompiera los anquilosados moldes existentes en el ámbito rural gallego. Posteriormente, aquello no cuajó y posteriormente Emilia, en 1894, puso la primera piedra de lo que son las llamadas Torres de Meirás. Anteriormente no existían estas torres, ya os digo que la intención era hacer una granja y doña Emilia puso esas Torres de Meirás a las que llamó su quimera particular. Era una fantasía personal que reflejaba su propia personalidad. A la modernidad y eclecticismo, es decir, la mezcla de estilos, por llamarlo de alguna manera, que caracterizaron su vida y su obra, responde el estilo arquitectónico de Meirás, que ella misma diseñó siguiendo modelos historicistas entonces en boga. Se trata de esas torres, de una fantasía de proyección social, de creación, estabilidad y reposo en un mundo que cambiaba a gran velocidad. Desde la muerte de Emilia Pardo Bazán, las visitas de la familia, de su propia familia a Meirás, se habían espaciado y acortado. La propiedad la había heredado Jaime, su hijo, y tras morir este pasó a su viuda, Manuela Esteban Collantes y Sandoval. En algún momento, el Pazo fue hipotecado por el Banco Pastor. Su presidente, Pedro Barríe de la Maza, impulsó la iniciativa del Ayuntamiento de Coruña a principios de 1938 para comprar el Pazo y regalárselo como, abro comillas, bello y digno lugar de reposo a su ilustre hijo, el providencial Salvador de España, el general Francisco Franco. Cierro comillas. En la escritura de compra se especifica que se venden las torres y todo lo que hay en su interior, excepto la biblioteca y 3 tapices que la anterior propietaria, la nuera de Emilia Pardo Bazán, ofrece como obsequio a Franco. Los trámites se agilizaron, no cabía otra, y la familia Franco tomó posesión del Pazo en diciembre de ese mismo año. Estamos hablando de diciembre de 1938. Cuando al adquirir esa propiedad, Franco y Carmen Polo llegaron a Meirás, la huella de su propietaria original empezó a desdibujarse, vestigios que los nuevos propietarios no tuvieron reparo en eliminar, excepto uno, su estudio, situado en el piso más alto de la denominada Torre de la Quimera, en la que ella produjo la práctica totalidad de su obra, y que fue la única estancia que sobrevivió prácticamente inalterable al paso del tiempo. En el conjunto de la edificación, Franco y su esposa dejaron su impronta y no tocaron el escritorio, la mesa de escritorio,
testigo mudo de la historia de Meirás. La pieza de madera noble, ubicada ante el balcón, está indisolublemente unida a la creación literaria de la novelista, como atestiguan las fotos de la época. Tanto el mueble como su disposición han perdurado intactos más de un siglo. La estancia era la pieza clave en la inspiración de Pardo Bazán, que bautizó su mirador como el Balcón de las Musas, epicentro de su propia biblioteca. Aunque el Pazo era en su conjunto una biblioteca con libros en 4 estancias e incluso en pasillos o en su dormitorio, sus joyas bibliográficas las atesoraba en su estudio, el cual pasó los años de la estancia de los Franco, sin más cambio que alguna estantería, gracias a la cual fue la única estancia que guarda y que guardó la alguna esencia de doña Emilia. Por sobrevivir, incluso lo hizo al controvertido incendio que en 1978 causó graves daños en varias estancias. Se inició dicho incendio en el techo del comedor de la planta baja, pasó al estudio situado en el piso, pasó a otras estancias, pero en el estudio, situado en el piso más alto de la torre más elevada, tan solo llegó el humo, con lo cual se salvaron esas joyas bibliográficas que se atesoraban. Catalogado de bien de interés cultural, con categoría de sitio histórico, todo debe permanecer en el interior de Meirás por el evidente interés público e histórico. El sueño dorado que alimentó aquel mundo reconstruido, de apego a las viejas tradiciones, de armonía social y paternalismo distinguido, se quebró definitivamente en 1938. A pesar de los muchos libros, manuscritos y correspondencia destruidos o desaparecidos, la Torre de la Quimera queda en pie. En su conjunto constituye un monumento a la inteligencia y a la diversidad, a la curiosidad y a la tolerancia, a la libertad de creación y de pensamiento. Todo lo que escribió a su sombra fue mucho más inteligente y bello que los fantasmas de un pasado que se negaba a morir. Proyecta una sombra o una luz que con certezas e incertidumbres llega hasta hoy, a pesar de todas las vicisitudes que aún en el día de hoy se siguen teniendo sobre el Pazo de Meirás. No sé si os habrá parecido conveniente, pero me ha parecido adecuado que tengamos este conocimiento, que por otra parte esas controversias periodísticas en muchos casos no se recogen. Loredana. Ay, muchas gracias, muy interesante todo. Y yo ayer, tengo 2 días que he ido a la Biblioteca Nacional, que hay una exposición de que se llama El reto de la modernidad, de Emilia Pardo. Y entonces hay una serie de fotos, hay cuadros que está cuando se quemó las torres de Meirás, y están expuestos todos los libros que ella escribió y ciertos manuscritos. Es interesante esa exposición, para que puedan ir a verla, que de verdad que estoy maravillada con su exposición y muchas gracias, que estoy aprendiendo mucho. Pues muchas gracias. La exposición en la Biblioteca Nacional es muy interesante. Yo espero haber contribuido mínimamente a incitar a muchos de los que ahora me estáis viendo y oyendo a que visitéis esta exposición que, como bien dice Loredana, es muy interesante, muy bonita y, bueno, ya que creo que podéis saber algo de lo que hemos comentado, pues estoy seguro que le sacaréis mucho partido. Muchas gracias, Loredana, por tus palabras. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por todo lo que estoy aprendiendo de doña Emilia. En el Ateneo de Madrid, en la Galería de Retratos, la tenemos como única mujer ahí representada. Fue socia. Yo no sé cómo ella pudo entrar en un mundo tan masculino como era entonces el Ateneo. ¿Me puede decir algo de esto, Javier, por favor?
Pues sí, sí, claro, por supuesto. Ella fue la primera socia femenina del Ateneo y también fue la primera mujer que asumió la presidencia de una de las secciones. Yo creo que hablamos algo el día pasado. Efectivamente, se nos va a quedar en el aire, también no tenemos tiempo para todo, pero precisamente una conferencia suya sobre literatura rusa fue en la que, aunque ya habían tenido un contacto epistolar, fue de alguna forma lo que, digamos, incendió las relaciones entre Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán. Ya digo que ella fue presidenta de una de las secciones, de la sección de literatura contemporánea en el Ateneo de Madrid, y se da la circunstancia como entonces se daban muchas llamadas lecciones magistrales, un grupo de lecciones magistrales, y como el seminario que ella dirigió sobre literatura rusa, creo recordar que contó con 325 solicitudes de seguimiento de dicho seminario, y el segundo en número de solicitudes apenas alcanzó las 125, o sea que fue casi tres veces más. Y efectivamente, en esa galería de retratos del Ateneo madrileño, que quien no lo conozca, pues también le animo. Ahora están de obras o casi terminando las obras. Yo me precio y tengo el sano orgullo de haber sido socio, ahora no lo soy, ya me di de baja, pero fui durante muchos años socio del Ateneo de Madrid. Para mí es un mundo, era como entrar, no un viaje en el espacio, sino en el tiempo. Y entonces en esa galería de retratos, incrustados en paneles de madera oscura, porque el paso del tiempo va oscureciendo todo, está a ambos lados de ese hall principal, se muestran inmortalizados los grandes hombres que han pasado por aquellos locales. Su imagen más imperecedera, claro, todos están jóvenes, apuestos, arrogantes, y esa oscuridad que va difuminando poco a poco los rasgos, apenas se distinguen, ya van perdiendo muchas de esas características personalizadas, esas barbas recortadas, los bigotes en punta, las rebeldes pelambreras o calvas ilustres, las levitas negras, los uniformes, las bandas honoríficas con decoraciones, miradas desafiantes, tristes o graves, poses circunspectas. Y entre todos, como bien decía Conce, una única mujer, doña Emilia Pardo Bazán. No sé si he contestado a tu comentario, Conce, espero que sí. Javier, de todas las formas, lo que estabas comentando, esto lo comentaste ya en la otra conferencia, que os recordamos que la tenéis colgada en nuestro canal de YouTube, que la podéis volver a ver y la podéis volver a escuchar. Josefina, ¿habías levantado otra vez la mano? Cuéntanos, última palabra y os contamos nosotros ya, ¿vale? Sí, yo quisiera terminar antes de cerrar a modo, lo que os decía, un par de minutos a modo de comentario. Josefina, perdona, sí. dame otra vez la palabra a Javier para ir bien de tiempo, ¿vale? Sí, y luego volvemos a abrir, si nos sobra tiempo, volvemos a abrir turno de palabra. Javier, continuamos entonces. Escuchamos a Josefina, perdón. Claro. Bueno, en un minuto. Es que por curiosidad, alguna vez me has contado un poquito de su vida familiar y es curioso también cómo la relación con sus hijos, cómo piensan unos como ella, otros distintos, si tienes tiempo como curiosidad, porque es curioso también ver su familia, la relación con sus hijos, pero vamos, si no tienes tiempo... No, básicamente, ella tuvo 3 hijos, 2 hijas y un hijo, el mayor era Jaime. En la conferencia anterior
tenéis los comentarios. Solamente decir una cosa que a mí me llamó mucho la atención, ese carácter progresista que ella tenía y cómo había luchado porque la educación de las niñas estuviera equiparada a la educación de los niños. Curiosamente, con sus hijas, no es que no la ejerciera, es que queriéndola ejercer no tuvo suerte. Su segunda hija se casó con un militar de alta graduación, militar que tuvo gran incidencia y en su actuación, tanto dentro de las tropas franquistas, era muy partidario, y que estuvo presente en todas las asonadas militares de finales del siglo XIX. Y sencillamente poner de manifiesto esta característica, como ella, queriendo ejercer ese progresismo en la educación de sus hijas, vio como sus hijas, sin embargo, se inclinaban por lo conservador. Y solamente a título de comentario, como dije la otra vez, ella coqueteó en su juventud con el carlismo más radical, y el que fue tremendamente radical fue su hijo Jaime. De hecho, dentro del esquema carlista, bueno, pues abrazó las tendencias de Franco, y él vivía, creo recordar, no estoy seguro, no, él vivía en la casa familiar en la calle ancha de San Bernardo, que se llamaba entonces, y luego posteriormente se trasladó a uno de esos enormes pisos de la Gran Vía, y de la Gran Vía, de su piso, junto con su hijo, fue sacado por los milicianos que le acusaban de colaboracionista, y fue fusilado en el cuartel de la Montaña. Luego, claro, de ahí ya todo ese proceso histórico de que la propiedad que le correspondía a él, e incluso el rango aristocrático que consiguió Emilia Pardo Bazán para él, que al morir Emilia Pardo Bazán tuvo las dos condados, fue doblemente conde, pues esto le hizo significarse políticamente, y al final, como os digo, durante la guerra civil fue fusilado por los milicianos. Si te parece, Fernando... Continuamos. Vale, pues entonces ya a modo de resumen final, y nuevamente agradeciendo vuestra atención y agradeciendo, vamos a presuponer, no solamente vuestras cariñosas palabras, sino también vuestros pensamientos favorecedores. Yo quiero terminar con unas muy breves palabras. A modo de resumen, la obra y la vida de doña Emilia Pardo Bazán no se pueden entender una cosa sin la otra, porque su voluntad empecinada por vivir a su aire y la entrega a la literatura fueron fruto de su mismo carácter apasionado. Incluso sus propias contradicciones, algunas hemos hecho referencia, pero no parecía sufrir por ellas, no las asumía. Como persona contradictoria, las asumía, e incluso las presentaba como rasgo diferenciador, aparte de permitírselas. O sea, tenía la suficiente capacidad económica y suficiente personalidad para asumir esas contradicciones. Fue a la vez escritora progresista y conservadora a un tiempo, y decía que no veía algo incómodo para ello. Esta doble condición, este eclecticismo que caracteriza no solamente su obra literaria, sino a ella misma como persona, como autora, la convierte en una mujer fascinante. Católica, sin ser beata, carlista airada en su juventud, escandalosa para los reaccionarios, feminista que no soportaba el romanticismo o el costumbrismo pedagógico, amante de sus amantes, tuvo esa relación cambiante de la que, pues si me lo permite Fernando, os mandaré una grabación sobre esa relación con Galdós, que
que él la defendería siempre en los ambientes progresistas, y ella a su vez defendía al denostado y acusado Galdós en los ambientes más conservadores. Es curiosa esa circunstancia. Doña Emilia tuvo la bravura de siempre defender la igualdad de las mujeres. Ella fue producto de una educación muy avanzada en su tiempo. Su padre se preocupó de que ella, como os decía yo la otra vez, tuviera una educación inusitadamente liberal para el género, en la que sobre todo se la animaba a perseguir sus ambiciones y a no dejarse amedrentar por quienes reservaban para las mujeres un papel subordinado. Una idea sustancial de Pardo Bazán revela la valentía y la audacia, y es la que se basa en no suponer que la maternidad sea el acontecimiento sobre el que vertebra la vida de una mujer. Escribió, abro comillas, todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. El ser humano no es un árbol frutal que solo se cultive por la cosecha. Cierro comillas. Y posteriormente volvió a escribir, una joven sin hijos no tiene por qué considerarse disminuida o sentirse frustrada. Y eso no tiene nada que ver con el egoísmo o con la banalidad. Pardo Bazán, o para Pardo Bazán, asumía que las mujeres no son árboles frutales. Esto lo dice en varias ocasiones. Lo que decía doña Emilia era, ella se consideraba compleja, feminista y católica. Espero que hayáis disfrutado de mis comentarios y os animo a que sigáis leyendo la obra de doña Emilia Pardo Bazán, que para muchos seguimos asumiendo entonces y ahora siempre será doña Emilia. Muchas gracias. Javier, el aplauso es tuyo. Muchísimas gracias, Javier. Javier, con lo que estábamos hablando de que teníamos colgada la otra conferencia, lo voy a poner para que lo veamos dentro de nuestro canal. Estáis viendo ahora mismo el canal de Mayor de Salamanca, que es desde donde os mandamos todos los vídeos. Este, por ejemplo, es el de ayer. Justo el que tenéis aquí, debajo, que es el de Emilia Pardo Bazán. Esta es la conferencia que dio Javier hace 4 semanas. Así que si queréis volver a disfrutar de ella, pues ahí la tenéis para poderla consultar cuando queráis. Y Bego, ya estamos finalizando la semana. Nos queda mañana, así que mañana tenemos una cita, un desayuno y la presentación de la campaña de verano, que como sabéis, todos los veranos tenemos una programación y bueno, pues este año también lo vamos a continuar haciendo. Así que eso sí, lo único bueno es que este año nos podéis seguir desde la playa, desde la montaña, desde el pueblo, desde allá donde estéis. Así que no como en años anteriores, que teníais que estar aquí en Madrid en vacaciones. Así que bueno, os esperamos y esperamos que... Nos adelantamos un poquito a lo de mañana. Venga, vale. Contamos una cosa que además, como va ligado a esta la actividad, conferencia de hoy. Todos los jueves del mes de julio, mañana lo contaremos oficialmente. Hoy, ya que no nos escucha gente, pues lo vamos a contar aquí solamente para vosotras, pero eso sí, tenéis que guardar el secreto. Es un avance, es un avance. En el mes de julio vamos a tener la serie de Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán. Vamos a proyectarla todos los jueves. Entonces, la tendréis por Zoom. Será una de las actividades que mañana presentaremos, pero es un cotilleo que nadie nos escuche. Es un cotilleo solamente para nosotros y nosotras. Es un pequeño secretillo hasta mañana. Entonces, vamos a poder disfrutar en el mes de julio la serie de Los Pazos de Ulloa, uniendo con la conferencia de Javier de la Nava. Y nada, que mañana nos vemos, que muchísimas gracias por estar ahí. El aplauso también para vosotras. Y para Javier, muchas gracias, Javier.
y mañana nos vemos. Hasta mañana. Gracias. Hasta siempre.